Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hoy empezamos con nuestro curso de inglés jurídico. En esta sesión de la mañana vamos a ver cuáles son los pasos, de qué consta el módulo y sobre todo cómo se va a organizar todo este curso de inglés jurídico, sobre todo la razón, quiénes somos, etcétera. Entonces, por si no nos conoces, si esta es la primera vez que nos escuchas, mi nombre es Felipe Vélez, soy el director, soy el creador de este proyecto denominado Celta. Y bueno, como buen emprendedor, me gustaría que te tomaras la oportunidad de vernos quiénes somos a través de vilex.online o velex.online. Ahí vas a poder quién soy yo, Felipe Vélez, mi bio, los libros que he hecho y sobre todo a qué me dedico. Soy abogado, soy maestro en Derecho Constitucional Amparo y tengo un posgrado en Derecho a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Me dedico a los ciberdelitos, me dedico a la investigación criminal digital, pero también me dedico a la abogacía, al litigio estratégico, el día a día. Entonces, por eso estas clases son antes de irme a la corte y regresando de la corte. Entonces, espero que la experiencia que yo te pueda transmitir aquí desde mi experiencia como abogado en los Estados Unidos te pueda ayudar. Bueno, entonces, ¿de qué se trata Celta? Bueno, Celta, ya somos una familia, literal, donde hemos podido empezar a formar los equipos especiales de ciberseguridad, inteligencia artificial y peritajes en ciencias digitales y tecnologías de la información y comunicación. Entonces, ahora que creamos este curso de inglés jurídico, literal, nuestra visión es empezar a diseñar quiénes serían las primeras personas, los primeros abogados que me acompañarían en esta honorable tarea de ser abogado de los Estados Unidos. eh, Sobre todo cómo vamos a prepararnos para ser abogados aquí en Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos hay que hacer un examen que se llama Multi-Bar Examination para litigar en todos los estados o Bar Examination, que es solamente para el estado de California. En este caso, yo me encuentro en California y vamos a aprender a litigar, a pedir un expediente y sobre todo a hablar la lengua en materia jurídica. Entonces, si tienes conocimientos previos o no, va a ser exactamente lo mismo porque las técnicas que vamos a usar nos van a apoyar a aprender rápidamente. Entonces, si ya dominas la lengua inglesa o si simplemente, pues literal, estás buscando algo más para la práctica de inglés, te va a servir los dos porque voy a usar un método que se llama método Cortina. Entonces, en los dos vamos a ser completamente bilingües y vamos a tratar de dominar los puntos característicos del idioma, pero también aprender la cultura y sobre todo el lenguaje técnico que nos va a ayudar mucho en México para la traducción de textos legales y sobre todo para el estudio del derecho comparado, porque al final muchos de los tratados internacionales, muchos de los convenios internacionales están en inglés, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en inglés. Cuando se traduce a español, hay a veces mini fracturas que literal se traducen un poquito mal. Entonces, nuestra obligación como expertos en la materia es ver que todos esos términos literal no sean desapercibidos y al contrario, se pueda nutrir de una manera correcta cada ejercicio jurisdiccional y sobre todo de nuestra parte como representantes de los justiciables. Bueno, entonces este inglés jurídico está diseñado para solamente, literal, habilitar en la lengua, ¿sí? No es un curso para, vamos a decirlo así, para hacer currículum nada más, no, tiene los 2 efectos. Es práctico y también es táctico. O sea, me refiero a que es táctico porque vamos a ver las técnicas, las estrategias para poder hackear el sistema legal, vamos a decirlo así. Me refiero a poder literal usar de manera fácil, de manera concreta, sobre todo con mucha técnica, el inglés jurídico, porque vamos a ver incluso lo que es el legalese. Y en el legalese, pues todo el mundo se nos pierde, ¿no? Hay muy pocos cursos de inglés jurídico, si no es que ninguno.
y en esos cursos de inglés jurídicos, pues al final solamente nos meten una que otra palabra jurídica, pero no nos involucran en el sistema. Y hay veces que los libros que están allá afuera, literal, no nos permiten hacer esa migración del conocimiento previo, como por ejemplo ustedes que ya son litigantes, que ya son especialistas técnicos y que tienen y se involucran en la legalidad. No sabemos hacer una denuncia de hechos, o sea, tan sencillo como hacer una denuncia de hechos, ¿no? Al final eh, es muy feo, triste que al final todos nuestros conocimientos jurídicos y la escuela que tuvimos, ¿no? Porque venimos de escuelas bilingües, de escuelas, incluso tenemos certificados en inglés y pues no nos dan nada más que puras lástimas al momento de hacer una denuncia, ¿no? Entonces, y solamente es hablar de hechos, o sea, ni siquiera estoy hablando de invocar el derecho, de darle forma jurídica, nada de eso. Y eso sí lo vamos a ver aquí, vamos a ver las formas jurídicas, literal, cómo se hace un llenado de formato. Aquí en los Estados Unidos todo es con formas, todo es con formatos. Raras veces te van a dejar promover de manera libre, porque al final en México tenemos la costumbre de estar promoviendo y promoviendo y promoviendo, o sea, meter escritos y pues ahí le metes todo tu conocimiento. Es bastante limpio, bastante honorable, porque al final ahí está el ejercicio jurídico, ¿no? Donde está el raciocinio. Pero acá vamos a tener más forma, vamos a decirlo así, para que no haya malinterpretaciones. O sea, literal, te van a dar las formas para que lo que tú quieras decir es exactamente lo que el proceso permite, ¿no? Entonces, nos pasa mucho en México que promovemos cosas como incidentes, como amparos, como apelaciones, y no van se forman expedientillos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el abogado no mencionó correctamente lo que quería, o al revés, no le entendió el juez lo que quería, ¿no? Que también eso es posible. Entonces, aquí para evitarse esas cosas, solamente hay formatos, y esos formatos son los que vamos a ver cómo se llenan. Entonces, nos vamos a encontrar en los formatos generales, las materias generales, pero ya el raciocinio jurídico lo vamos a ver más adelante. El raciocinio jurídico de cómo hilar las palabras, todo eso se te va a ir dando poco a poco, porque lo que primero que necesito es migrar tu conocimiento ya en leyes, tu conocimiento ya técnico, en tecnologías, en sistemas avanzados, en periciales, en ya ver en un lenguaje de los Estados Unidos, ¿sale? Entonces, voy a hablar las dos lenguas y voy a revisar una y otra vez. Este video es para darte sobre todo las reglas, cómo vamos a estar eh, haciendo este proyecto realidad y sobre todo cómo voy a desarrollar ciertas técnicas, ciertas habilidades en ti, pero hay que darle forma, hay que tener una estrategia. Y esta estrategia que vamos a usar se llama el método Cortina, que lo voy a explorar en otra cápsula, pero el método Cortina literal va a ser nuestra clave para poder eh, entender de manera correcta en la lengua de manera rápida. Es un sistema que lo usan los sistemas de inteligencia, militares, que literal tienen que adiestrarse rápido en el uso de una lengua extranjera y sobre todo en la cultura, muy importante las barreras culturales. Hay veces que la lengua es fácil de aprender, pero el romper la barrera cultural es imposible a veces, ¿no? Entonces, sobre todo cuando estás en el extranjero, es difícil. Entonces, yo como extranjero, yo como literal como nacional de ustedes, voy a poder dar los trucos de litigio en México, las diferencias a litigio en Estados Unidos, ¿sale? Entonces empezamos. Este curso lo forman 8 módulos. Vamos a explorar solamente ahorita el módulo uno y el módulo 2, porque literal, son las semanas que contempla lo que queda de noviembre y principios de diciembre. Tenemos una visita aquí a San Francisco para el 11 y 15 de diciembre. Para los que gusten estar, es en materia de tecnologías. No se concentra al 100 en lo jurídico porque solamente vamos a ir a algunas cortes en materia de tecnologías, como por ejemplo las cortes federales, donde se deciden los ciberdelitos. Vamos
a ver las cortes locales, donde se deciden los litigios en materia de criptomonedas, pero no me voy a enfocar al 100 en lo jurídico, me voy a enfocar en el emprendimiento y en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial. Entonces, del 11 al 15 de diciembre, a todos los connacionales que están en los Estados Unidos, a todos los compañeros y grupos celtas que me escuchan, pues es donde vamos a reunirnos aquí este 11 y 15 del 11 al 15 de diciembre. Entonces, ya estaré dando más informes de dónde van a estar esas, bueno, sobre todo cómo hay que hacer los pagos, el hotel que se tiene previsto, y sobre todo el alojamiento después del hotel, las visitas que algunos puedan hacer, sobre todo a las universidades de Berkeley y California. Entonces, mucho del contexto y de la formación que vamos a ver aquí es la de Berkeley y California, dos universidades a las que constantemente visito para desarrollar, hacer networking, que es lo que también vienen a hacer ustedes, en materia de inteligencia artificial. Aquí las reglas de la inteligencia artificial, del OSINT, se definen aquí en estas dos universidades. Sobre todo, si las reglas de California dominan el mundo, las reglas de estas dos universidades, el producto que son los universitarios, es lo que podemos decir que es donde se diseñan las leyes, ¿no? Ya el legislador le da la voluntad, le da el contexto legal, pero bueno, al final eso es. Por eso es que este sistema se basa en el sistema judicial de California y sobre todo en el de interpretación de textos legales. Entonces, es muy importante ver por qué diseñé este programa así. En el sistema de los Estados Unidos, todo tiene que ser conforme a un precedente, literal, o a una base previa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver las técnicas que usan los intérpretes jurídicos, legales, de textos legales de los Estados Unidos. Y bueno, este estándar, por decirlo así, nos dota eh, de bastante eh, dualidad, es decir, vamos a poder interpretar tanto textos en inglés eh, a español como de español a inglés. Eso es muy importante. Ese protocolo se llama Translation Protocol Judicial Council of California. Entonces, ese protocolo que nos da el Judicial Council of California nos va a permitir, literal, basar todo lo que sabemos ya en un contexto legal, en ponerlo en palabras jurídicas. Entonces, lo primero que vamos a ver es la introducción al sistema judicial de California, cuál es este protocolo y sobre todo en este protocolo, cómo vamos a tomar de manera estricta su contenido y sobre todo su aplicación en el aprendizaje de la lengua. Bien, entonces este mismo protocolo nos va a permitir establecer criterio a nivel mandatorio, es decir, todo lo que aprendas aquí es lo que te va a pedir la Corte de California. Ya después de tus resultados veremos si puedes pasar los exámenes que pide eh, el, el Estado de California, el Poder Judicial de California, para convertirte en intérprete. Pero eso ya será saliendo hay oportunidad de vinculación, pero primero necesitamos que aprendas bien ese inglés, porque la mayoría de nosotros solamente aprendió la gramática, las palabras clave en la escuela. Peleamos por algún 10, pero la mayoría consigue un 8, un 10, un 9 y listo, ¿no? Ya con eso sabemos inglés. Y pues no, desgraciadamente no. Desgraciadamente el inglés de a de veras es el que usas con tus conocimientos, o sea, lo que ya tienes por conocimiento de leyes, más lo poquito o mucho que sepas de inglés, ¿no? Entonces, por eso es que este protocolo nos dice que sí necesitas y que no necesitas, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estructurar estas clases? Bueno, es un programa a prácticamente 3 meses. Son 8 módulos que en teoría se deberían dividir en cuatro módulos por mes, es decir, un módulo por mes, pero dado a que hay diferentes niveles de inglés entre los presentes y está diseñado para adherirse al nivel de inglés de la persona,
lo estoy diseñando a 3 meses. Entonces, por eso es una colegiatura y por eso es una inscripción, porque pues, al final es un curso de 8 módulos donde al pasarás a la siguiente etapa, que ya es la implicación de la traducción de textos legales y sobre todo adiestramiento en el litigio estratégico. Después de estos 8 módulos ya harás ese curso y después de ese curso tengo previsto hacer ya la formación para tomar el examen de la barra de abogados. Entonces, primero vamos por partes, te estoy diciendo de la visión que tengo de este proyecto y sobre todo cómo pienso que va a ser la diferencia entre muchas personas, ¿no? Estudiamos derecho a veces por querer hacer justicia, por querer hacer dinero, y hay veces que en ninguna de las dos te quedas. Entonces, o si te llegas a quedar es de la mano de un despacho que te explota, ¿no? Entonces, también acá hay muchos despachos que explotan, no es todo es igual prácticamente aquí, o sea, no, las diferencias son mínimas, pero ¿dónde raya la diferencia en poderte mover en las dos lenguas? ¿Sí? Que esa es la barrera que muy pocos dominan. Entonces, vamos a verlo. Número uno, introducción al sistema judicial de California. Vamos a ver las cortes de apelación, las cortes desde adentro. O sea, voy a transmitir desde los juzgados cómo se pide un expediente, cómo le hablamos al court clerk y este court clerk quién es y como court clerk cuáles son sus definiciones. Vamos a tener un gran maestro que se llama Doc. Doc nos va a permitir literal entender cómo desde el condado de Sonoma vamos a poder acceder a la información judicial y sobre todo cuál es el razonamiento jurídico de las palabras, pero también de los contextos como legalese. Ahorita vamos a ver qué es el legalese. Bien, en este módulo vamos a ver la estructura, funcionamiento del sistema, cómo se dice bench, ¿no? Tan solo cómo es bench, es decir, cómo es esta eh, pues literal bench es un banco, ¿no? Es un banco, pero que ya en la corte es donde van a estar las partes del litigio. Entonces vamos a ver la estructura de una corte, dónde se sienta el juez, cuáles son las reglas para poderte acercar al juez, las mociones más comunes por parte de los litigantes, sobre todo cómo se adquiere esta visión o no de juridicidad. Y bueno, la descripción, el estudio del sistema judicial de California y su vocabulario esencial. Vamos a ver muchísimo vocabulario, está enfocado completamente a hacerte hablar, entonces sigue todas las técnicas para hacerte hablar, practica en casa, practica este video, escucha lo que te digo, escucha mi pronunciación, es una pronunciación estándar, necesito que desarrolles tu propio acento, trata de igualarlo al americano, vamos a ver cómo literal asimilarlo al idioma americano y también al británico. ¿Por qué? Porque todo está basado en el sistema del common law del Reino Unido, que es de donde yo tuve la oportunidad de estudiar y pues ya aquí en California pues vine a reafirmar muchos de los conocimientos. Entonces después vamos a ver cómo se dice en inglés. Repeat after me. Overview. Again, pronunciation, we're going to say overview. Okay, so I hope you can see my mouse over here. So what we're going to be pronouncing is overview of the California judicial system. Again, pronunciation. Overview. Bueno, ¿qué es un overview? Es ver toda la página. ¿Sí? Es over, general, view, vista. Overview. También se vale la palabra outlook o outline, como en aquí que tenemos class outline. Y en el class outline, literal, vamos a ver cuál es la línea a seguir, ¿no? El outline. Un outline es como la estructura de algo escrito o la estructura en general, por ejemplo, en este caso, de una clase. ¿Sí? Ok. Again, pronunciation. Overview of the California judicial system. Structure and hierarchy. Again, pronunciation. Hierarchy. We pronounce it fast and we say hierarchy. Hierarchy of the courts in California. Key differences between California's judicial system and other states.
So what we're going to be learning here is how different is the California state and how are other states managing with the law. How do they actually have different jargon? Jargon is going to be this knowledge that's going to be very basic, but also how people actually talk. That will be in module number one. Bueno, como verás, la pronunciación así es. Nos vamos a ir y vamos a ir paso a pasito viendo cada pronunciación, pero necesito que lo hagas bien en casa. Después vamos a ver el número, el mismo módulo. Nos va a tocar el California Civil and Criminal Law. Entonces, repeat after me. California Civil and Criminal Law. Entonces vamos a ver el derecho penal y fundamentos del derecho civil aquí en California. Ahora, cuidado porque el derecho civil no es lo mismo que en México. En México no sé, no me puedo atrever a decir por las otras latitudes porque solamente conozco la mexicana, pero el derecho civil mexicano adentro tiene al derecho familiar, al derecho mercantil y etcétera, etcétera, ¿no? Acciones civiles. Aquí, en el mismo derecho civil, vamos a tener esos derechos también, pero vamos a tener los derechos civiles, es decir, la Defensoría de los Derechos Humanos. Y esa Defensoría de Derechos Humanos también contempla el derecho administrativo y también contempla el derecho de casación. Pero el derecho de casación le vamos a llamar habeas corpus, ¿sí? Entonces, en el habeas corpus vamos a ver algo que se llama injunction, que es el amparo, ¿sí? El famoso amparo mexicano. La verdad es que aquí también le dicen amparo al amparo mexicano porque tiene como varias figuras el amparo. Entonces, en estas figuras que tiene el amparo mexicano, aquí le vamos a llamar habeas corpus o injunction. Pero vamos a aprender un poco de derecho civil y ya te dije que contempla el derecho civil. Son muchas escuelas. Es la Defensoría de los Derechos Civiles, es la Defensoría de Acciones Legales Mercantiles, es la Defensoría de Acciones Legales Corporativas y también va a incluir un poco de los derechos civiles, incluidos los de migración. El derecho de migración va a descansar en el derecho internacional público y privado, pero naturalmente vamos a ver qué delitos se contemplan entre ambos, ¿no? Entonces, de estas escuelas que vamos a tomar de derecho civil, vamos a ver los delitos, específicamente del derecho penal, como se llama el criminal law. Entonces, repite después de mí, repeat after me. California Civil and Criminal Law. California Civil and Criminal Law. Overview of civil law, procedures, and cases. Understanding the criminal justice system in California. Okay, next. So the first word that we're going to be learning in English, it's called legalese. Repeat after me. Legalese. This is the phonemic chart. This is the phonemic pronunciation. So we say legalese. Again, pronunciation, legalese. Legalese. Now, I need you to take your cell phone and please take your cell phone and hit the square. And as soon as you hit the square, please click on it, watch the video, and practice the word legalese. So, what is legalese? Legalese is the legal jargon. It's the legal jargon that we're gonna be using in court. I mean, it's the language, it's the sentences, it's everything we're gonna be using in the name of the law, but we're gonna say normal things. Let's talk about how lawyers talk. Sometimes lawyers talk real differently. Sometimes lawyers just speak out. Sometimes just speak. Lawyers speak too much, right? So all of this pronunciation that's going to be based on legal language. We call it legalese. So how do we transform any words, any normal words into legalese? That's when it's going to be the first thing of your class. So repeat after me. Legalese. Again, legalese or legalese. Again, legalese. It's not the same as legalize, which is very different, right? So on the colloquial language, we use it legal jargon. So some of the things you're also going to be learning is the legal jargon or the legal idioms. Okay.
Ahora ya lo pronuncié en inglés, ahora te voy a explicar en español qué dije. Bueno, ahora te voy a presentar lo que es el legalese, ¿sí? O legalese, ¿sí? Estas dos pronunciaciones son correctas. Te pido que tomes tu teléfono y por favor en el cuadrito puedas jalar el video que está en YouTube. Es un short, pero de manera chistosa nos dicen cómo es la pronunciación de legalese y qué es el legalese un poquito, ¿sale? Entonces vamos a ver específicamente qué es el legalese y qué tiene que ver con el inglés jurídico. Bueno, pues el legalese un, es un lenguaje, es un sublenguaje, por decirlo así, un lenguaje profesional, un lenguaje complejo que usamos en la corte. ¿Sí? El legalese es literal, es la lengua inglés, es la lengua normal, convertida en palabras más complejas y palabras más formales en la lengua. Si algo odian, incluso en español de nosotros, de los abogados, es que hablamos muy técnico y nada más nosotros nos entendemos, ¿no? Entonces, ahora imagínate que eso también pasa aquí en los Estados Unidos. O sea, si de por sí ya sabías inglés, ¿no? Como por ejemplo, una oración muy pequeña, como por ejemplo, The first rule of Fight Club is you don't talk about Fight Club. La primera regla del club de la pelea es que no hablas del club de la pelea una oración sencilla, una frase de una película que se llama Fight Club. Y bueno, ve cómo en el legalese la hacen tan compleja. The first rule of Fight Club is that you have to sign a non-disclosure agreement that prohibits you from speaking about activities in this organization outside of this room. Entonces, la definición correcta de legalese es que es un sistema complejo, it's a complex and formal language. Entonces, es complejo y formal. Entonces dirían, maestro, ¿cómo es que me vas a enseñar inglés jurídico haciéndome más complicado? No. Esta clase, esta metodología que he diseñado es tratar de adentrarte en el sistema de inglés, pero de una manera muy amigable y paso a pasito. Entonces, te pido que por favor veas este video y en este video vas a encontrar a una persona que le preguntan, oye, ¿cómo se dice algo tan sencillo como the first rule of Fight Club is you don't talk about the Fight Club? Entonces, mientras ves el video, por favor ve esta diapositiva y en la diapositiva vas a ver este recuadro verde y en este recuadro verde trata de pronunciar palabra a palabra como la escuchas en el text, en el video. Y dice, the first rule of Fight Club is that you have to sign a non-disclosure agreement that prohibits you from speaking about the activities in this organization outside of this room. Entonces trata de pronunciar poco a poquito, escucha el video, escúchame a mí y ahora, fíjate bien, cada letra, sí, cada palabra, necesito que la pronuncies letra a letra, sí, entonces es the first, primero, rule, regla, of fight, de la pelea, club fight, fight club. Entonces, primero para decir que es el club de la pelea es fight club. Entonces, para decir que fight es un verbo, primero vamos a poner primero. Entonces, fight club. Is that you have, es que tú tienes to sign, firmar a non-disclosure agreement, un NDA. Para nosotros en español decimos, ¿ya firmaste el NDA? Bueno, muy pocas personas saben que es un non-disclosure agreement. Y el non-disclosure es que no puedo revelar. Es un acuerdo de no revelación, no de censura. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que ir aprendiendo de aprender inglés, que hay muchas figuras que nosotros tenemos mal empleadas, mal usadas y mal razonadas en el derecho mexicano. Un NDA no tapa bocas, un NDA preserva información y preserva derechos. Eso es lo más importante, pero no lo dice en la misma pronunciación. It's a non-disclosure, es una no disclosure, o sea, no voy a decir qué ni el quién, pero sí puedo decir el cómo, sobre todo si me lo solicita un juez. Y si el juez solicita el quién y el cómo, entonces podremos empezar a revelarlos. Pero si hago los ejercicios de preservar el cómo, bueno, entonces sirvió mi NDA. ¿Ya vimos? Entonces, the first rule of Fight Club is that you have to sign a non-disclosure agreement that prohibits you from speaking about the activities in this organization outside of this room. Outside. Te prohibits. Entonces ya vemos cómo la pronunciación prohibit ya es un verbo y está en presente simple.
La lengua más usada en corte siempre son dos: simple present y simple past. Nada más. Todos esos tiempos que nos enseñan en la escuela, como el have been, has been, sí se vale, se llama voz pasiva y de hecho también lo usamos mucho, pero no tanto como la voz activa, ¿sí? Sobre todo en inglés jurídico. Siempre vamos a estar usando presente simple. ¿Y por qué presente simple? Porque está basado en hechos y los hechos son facts y los facts se escriben en simple present. Entonces, ahora vamos a ver la definición en inglés. Dice, legalese is the complex and formal language used in legal documents, characterized by specialized jargon and often difficult for non-lawyers to understand. Legalese is the complex and formal language used in legal documents. So the first thing is that you have to use it in legal documents, characterized by specialized jargon and often difficult for non-lawyers to understand. Otra vez, legalese es un lenguaje complejo y formal usado en documentos legales. Entonces, para algo tan sencillo como, por ejemplo, the first rule of Fight Club is you don't talk about Fight Club. Ve qué tan largo lo hicieron. The first rule of Fight Club is that you have to sign a non-disclosure agreement that prohibits you from speaking about the activities in this organization outside of this room. Entonces, ve todo lo que me están diciendo, ¿no? Y incluso ya me metieron algo, como que tengo que firmar un acuerdo de confidencialidad. Entonces, así es el legalese. Lo haces más largo y un poco complicado. Pero el buen legalese es el que tratas de hacerlo conforme a derecho, dotado de derecho, pero más corto. Entonces, un mal legalese es este, ¿sí? Entonces, ¿y por qué digo mal legalese? Porque pese a que tenemos la impresión que legalese lo debe hacer complejo, no necesariamente. Lo que vamos a buscar es que legalese tenga derechos sustantivos activos en nuestra conversación. ¿Sale? Entonces vamos a ver otra expresión de legalese, algo más sencillo. Por ejemplo, I don't care, que no me importa algo. ¿Sí? O sea, algo tan sencillo. I don't care. I don't care, no me importa. ¿Ve cómo se puede hacer en legalese? Podemos decir, my level of interest in the matter at hand is negligible. Entonces ya hablamos de negligible. Repeat after me. Negligible. Otra vez. Negligible. Entonces, mi nivel de interés en este asunto que me pones a la mano, o at hand, es negligible. Pero ve cómo es muy diferente a cómo lo hacemos en español. Yo no podría decir en español, mi nivel de interés en este asunto es negligente. Eso no tiene sentido en español. Pero puedo traducirlo como el nivel de interés por las partes es nulo. Entonces ve cómo el negligible pasa a ser la palabra de nulidad para nosotros. Entonces ya es como nos facilita encontrar los términos de nulidad sustantiva, nulidad de leyes, que es negligibility, ¿sí? Negligence agreements, null agreements. Y ahora sí ya viene el null, que es null agreements. Pero vamos a ver cómo cada palabra nos da la fuerza del derecho, pero también el contexto del derecho. Entonces, después de mí. Legalese is the complex and formal language used in legal documents characterized by specialist jargon and often difficult for non-lawyers to understand. Otra vez. Legalese is the complex and formal language used in legal documents characterized by specialist jargon and often difficult for non-lawyers to understand. ¿Ya vieron qué sencillo? Ahora, vamos a ver. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a estar usando legalese? Sí, todo el mundo lo usa. ¿Nos vamos a perder en su complejidad? No, vamos a crear una estrategia. ¿Sí? Entonces, esta estrategia es estructurando nuestra propia estrategia. Entonces, primero, cada vez que yo les dé un tip, un recurso, una manera de hackear la ley, que no sé, no es correcto decir eso, pero bueno, trato de poner en el contexto que es legal hack, es decir, es un truco legal. Les voy a dar el truco legal. Primero, aprende términos de legalese y vamos a ver muchos términos de legalese, ¿sí? Entonces, después de estos términos de legalese, vamos a ver ese vocabulario especializado, ¿sí? ¿Cómo se usa ese vocabulario especializado? Vamos a ver las formalidades que existen en el derecho jurídico, perdón, en el inglés jurídico y sobre todo ver cómo es el tono, la estructura. ¿Por qué?
El tono puede complicar mucho la traducción. Por ejemplo, si digo advocate, ¿no? Me está reclamando que, que si yo investigué bien. O sea, fíjate nada más por decir advocate. O sea, ve cómo digo el tono. Advocate, advocate. Así como si un juez me dice counselor, o sea, abogado. ¿No? Aquí nos dicen counselor. Counselor, advocate. You talk about advocacy. You talk about how you were doing things right. You didn't investigate. You didn't do a good job. You just dropped the case. Fíjate todo lo que te pueden reclamar por el tono, que es advocate. Advocate es investigaste bien. Advocacy, ¿me hablas de advocacy que yo investigue bien? No, 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 no. Entonces fíjate todo lo que puede ser el puro tono de la formalidad. Complex sentence structures. ¿Cómo se hacen estas oraciones largas? ¿Sí? Ahora, lo primero cuando vemos algo largo, de cualquier tipo, en cualquier naturaleza, primero lo tenemos que hacer chiquito. ¿Sí? Ad reduction. Entonces, en el ad reduction, una técnica de razonamiento legal es hacer las cosas pequeñas. A más pequeño, más sustantividad. Pero la sustantividad no debe de perderse al cortar las cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es ver qué formalidad sí es dable y qué formalidad no es dable. Entonces, después vamos a ver el uso de la voz pasiva y el uso de la voz activa. ¿Cuándo vamos a usar la voz activa y cuándo vamos a usar la voz activa? ¿Sí? Sí vamos a usar la voz pasiva, sí, sobre todo en los illegalities, pero ya cuando hablamos en la corte y hablamos de hechos, siempre será en voz activa. Redundancy, ¿qué tan redundante es una palabra? Y sobre la redundancia vamos a ver los patrones para checar la no redundancia. Después vamos a ver qué tan conservadores, es decir, qué tan viejos, vamos a decirlo así, son muchas de las palabras que se usan. ¿Sí? Hay palabras que se quedaron ahí, se enquistaron en el derecho americano y ya no se van a ir, como por ejemplo el res judicata, prima facie. Entonces, son palabras que ni son del inglés y que las traducen como pueden, porque recordemos que el latín es una lengua muerta y al ser una lengua muerta, nadie sabe bien cómo pronunciarla, ¿no? Entonces, los únicos que podrían decirnos cómo pronunciarlas o regañarnos sobre su pronunciación son los italianos, ¿no? Pero incluso los intérpretes más finos del latín saben que no existe una pronunciación correcta porque es una lengua muerta. Entonces, no obstante que es una lengua muerta, ya hay una manera de pronunciarla correctamente en los juzgados. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a ver. Ahora, lo voy a pronunciar en inglés y me vas a seguir. Legal hack. Specialized vocabulary. Use of specific legal terms and phrases that have precise meanings in legal contexts, such as habeas corpus, res judicata, or prima facie. Formality, a formal tone and structure, often employing archaic words and phrases and avoiding contractions or colloquial speech. Complex sentence structures, long, compound complex sentences that can make documents challenging to read and understand for non lawyers. Passive voice, frequent use of the passive voice, which can make sentences more impersonal and less direct. Redundancy. Often, legal documents repeat concepts or terms for the sake of clarity and comprehensiveness. Conservatism. Tendency to stick to traditional language and forms, partly to ensure continuity with past legal documents and decisions. Ok, ahora vamos a ir traduciendo. Specialized vocabulary, vocabulario especializado. Use of specific legal terms. El uso de términos legales específicos y frases que tienen significado preciso en contextos legales, como habeas corpus, res judicata y prima facie. Entonces, son significados en concreto, en contextos sobre contextos legales, como habeas corpus, en este caso lo podemos entender como amparo o protección del cuerpo, res judicata, que es protección a la cosa juzgada, y prima facie, sí que es de primera mano o antes de que pase. Formality, a formal tone and structure, una forma, ¿cuál es el tono de la estructura? Y el tono y la estructura de la formalidad. Entonces,
Cuando hablamos de tono, puede ser en la conversación el tono o puede ser también cómo se quieren las cosas. Sí, por ejemplo, every judge has its own tone and structure. Cada juez tiene su propio tono y estructura. Y no solamente hablamos de la manera en que habla, sino que tiene sus propias prácticas. ¿Sí? Y eso lo entendemos muy bien los abogados litigantes. Cada juez se coge esa parte. Pese a que hay reglas, directrices que mandatan su quehacer, cada juez tiene la libertad de poner cada estructura jurídica como él quiera. Y las reglas de procedibilidad, en teoría, no se pueden meter ahí, pero bueno, se terminan siempre metiendo y es exactamente lo mismo aquí. Cada juez tiene sus propios tones, cómo te quiere que pidas las cosas, sobre todo si es un juez conservador, siempre te va a pedir que hagas las cosas a la antigüita, no va a permitir novedades, ¿sí? Si es joven, te va a permitir, a veces, y hay veces que lo voy a decir muy concreto, hay veces que más joven, hay veces que son más conservadores o menos conservadores, depende, sobre todo también depende del estado. Aquí en California, mientras más joven, parece que tenemos ahora la visión de ser conservadores, pero también innovadores, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de esas visiones desde la formalidad. Y ahora, pronuncia después de mí. Complex sentence structures. Sentence, lo mismo. Complex sentence structures. Complex sentence structures. Long, compound, complex sentences that can make documents challenging to read and understand for non-lawyers. Son estructuras complejas, ¿sí? De oraciones, largas, complejas oraciones que hacen que los documentos se vuelvan un reto para leer y para entender para los que no son abogados, non-lawyers. Entonces, este curso está diseñado para abogados, pero también son bienvenidos los no abogados. ¿Por qué? Porque este tipo de estrategias es específicamente para gente que no es abogada. Passive voice. Voz pasiva. Frequent use of passive voice, which can make sentences more impersonal and less direct. Vamos a usar la voz pasiva para hacer que las oraciones sean menos directas e impersonales. ¿Sale? Entonces, por eso el passive voice sí lo vamos a usar, al igual que el active voice, pero sobre todo en los contextos donde debas no hacer tan directa la conversación. Redundancy. Cuando es redundante. Y ahí es donde están los patrones que necesito que veas. Los patrones de construcción de palabras. Ahí es donde literal vamos a encontrar el legal hack. O sea, si tú entiendes y empiezas a ver dónde está el patrón de la construcción de las palabras, vas a poderte ser muy hábil al traducir textos. ¿Qué hacemos mal al traducir textos? Y se lo digo con mucha educación a los peritos de las fiscalías, que tuve la oportunidad de contradecir en muchas ocasiones. ¿Por qué los contradije en muchas ocasiones? Porque ellos algunos sí tenían formación de perito traductor y venían de escuelas de intérpretes. Y dentro de las escuelas de la interpretación es que nunca, jamás le vas a dar la interpretación correcta a algo. Siempre tienes que buscar el contexto. Eso es correcto. Pero cuando estamos hablando en términos legales, un documento puede cambiar las cosas. Si es una sesión de acciones o si es una sesión de acciones por quiebra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí son cosas muy, muy, que rara vez un intérprete va a entender bien porque no es abogado. Y al no ser abogado, no entender completamente los contextos, puede meter en problemas a las personas. Por eso es que en los patrones del legalese vamos a encontrar la juridicidad, vamos a encontrar cuando un término literal está conforme a derecho o cuando puede romper las expectativas de derecho. Ahora, conservatism. Repite después de mí. Conservatism. Tendency to stick to traditional language and forms. Es la tendencia de permanecer, de adherirse. Stick es pegajoso, es adherirse. Tendency to stick to traditional language, al lenguaje tradicional, and forms, y las formas, ¿sí? O sea, todos tenemos nuestras formas. El tone es parte de la forma. Partly, por una parte, para asegurar. Entonces aquí sí usamos el partly. To ensure, para asegurar la continuidad with past legal documents and decisions. Para asegurar la continuidad con documentos legales
firmados o ejercidos previamente o ya decididos previamente, ¿sale? Entonces, ese es el primer legal hack. Así es como vamos a ir desestructurando los legalese, y de los legalese vamos a aventarnos ya a usar muchos de los idioms, y de los idioms los settings. Los idioms van a ser las frases más comunes usadas en los juzgados, y de esas frases más comunes que no son los legalese, el legalese es cómo se construye bajo el argot jurídico una oración, y en el idiom es literal las frases más comunes que se usan de cajón, ya sea que seas abogado, no abogado, o incluso si eres el acusado y nunca has tenido formación jurídica, ¿sí? Entonces, por eso es que en los legal idioms incluso va a haber idioms para cuando eres acusado, para cuando eres víctima, para cuando eres en ministerio público y necesitas hacerle entender a las partes lo que es esta traducción, ¿sale? Y bueno, settings. ¿Cuál es el contexto? Muy importante el setting. El setting hace todo, que es el contexto. Somos una escuela ahora de la circunstancialidad. Estamos ante la evolución de la humanidad y también de la puesta en escena de la sociedad de la información. Y esa sociedad de la información lo que hace es construir un contexto. Entonces, por eso los settings son muy importantes. ¿Sale? Entonces vamos con nuestro primer legal setting, con lo que vamos a terminar esta cápsula. Legal idiom. Nuestro primer legal idiom dice cut and dried. Entonces ahí vemos lo que realmente significa cut and dried. Cut and dried significa cortar y dejar seco. Eso es, ¿no? Eso es, y por eso ahí está la imagen de cortando una fruta y dejándola para que se seque. Eso es cut and dried. Pero ¿qué significa en un legal idiom? Dice something, meaning, cada vez que ves meaning significa el significado literal. Meaning something straightforward, algo derecho. O sea, literal, dices como que algo derecho. Sí, algo honesto. Sí, algo que se dice sin merodeos. Entonces, something straightforward. Clear in terms of outcome or nature. Limpio de cualquier término de salida o de su naturaleza. Ve cómo la traducción tal cual no tiene sentido. Entonces es clear in terms of outcome or nature. Claro en términos de su resultado o su naturaleza. Ya viste cómo cambia la traducción. With no ambiguity, sin ambigüedad. Entonces, cuando alguien te está pidiendo, please state just cut and dried, or the defendant stated cut and dried, el acusado dijo de manera limpia, ¿sí? De manera concreta. Entonces, cuando decimos just cut it out, así es una expresión muy común en inglés, tanto británico como americano. Cut it out, man. Es ya al grano. Cut it out. Entonces es córtalo, ¿no? O sea, ya sé concreto. Entonces por eso dice cut and dried. Repeat after me. Cut and dried. Again. Cut and dried. 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 Muy bien. Ahora vámonos con otro idiom, otro legal idiom, que se dice to play devil's advocate. ¿Ya viste la palabra advocate que te mencioné antes? El tono hace todo. Advocate. De abogado que tiene. O sea, fíjate con que te digan así. Advocate. O sea, ¿de verdad estudiaste tú? ¿Qué es que abogado? Así es, nada más con cómo te dice un juez. Advocate. Advocacy. Entonces, cuando te le vas al juez, a la yugular, dices, you are not judging correctly. No estás juzgando correctamente. El juez te puede decir, advocate. Advocacy. ¿Me estás pidiendo que yo no estoy haciendo bien mi chamba? ¿Tú quién eres? O sea, pero nada más por una palabra. ¿Sí? Y su tono. Entonces, por eso aquí es to play devil's advocate. Y ve cómo mi tono es neutral. To play devil's advocate. Entonces, ¿qué significa esta oración? To play, jugar a ser el abogado del diablo, ¿no? Entonces, por eso es to play devil's advocate.
y por eso está ahí la imagen, ¿no? Entonces, en la imagen vemos el contexto y vemos el significado. Meaning, to argue against a cause or position not as a personal endorsement, but to explore the argument thoroughly. Es argumentar en contra de la causa, o sea, echarle, atacar un razonamiento jurídico a una posición, no de manera personal o a título personal, sino para explorar el argumento de manera profunda. O sea, que cada vez que tú digas un sí, también busques un no, pero una razón del no, más concreto. Si yo hago una acción de demanda, ¿sí? Y en la acción de demanda tengo que ver cómo pensaría mi contraparte. Entonces, cómo pensaría mi contraparte es, me va a atacar con esto y él podría decir esto y eso. Eso es to play devil's advocate. Ejemplo, I'm going to play devil's advocate here to make sure we've covered all our bases in this case. Eso sí se habla todo el tiempo. Repite después de mí. I'm going to play devil's advocate here to make sure we've covered all our bases in this case. I'm going to play devil's advocate here to make sure we've covered all our bases in this case. I'm going to play devil's advocate here to make sure we've covered all our bases in this case. Entonces, voy a asegurarme de jugar el papel del diablo para asegurarnos que estamos cubiertos en todas nuestras bases del caso. ¿Ya viste qué significa realmente jugar to play the devil's advocate? Entonces, por eso son palabras que, son frases que te tienes que ir grabando que tienen un contexto plenamente legal. Otra vez, repeat this after me. Cut and dried. Cut and dried. Make it just cut and dried. Make it just cut. Hazlo corto. Ajá, y seco. Sé seco. Listo. Entonces, estas son las oraciones que le estoy dejando de tarea. Nuestro curso, como se los dije, está basado en 8 módulos. Ya exploré a grosso modo cómo sería una clase normal basándome en el primer módulo. Entonces, así la voy a estructurar. Siempre va a haber, vamos a revisar, en cada clase ustedes tienen que asegurarse que siempre haya la estructura, que es nuestra outline, algo de legalese, es decir, cómo lo vamos a construir el contexto legal o la estructura legal de las cosas, de las palabras, tanto en su manera compleja como en su manera simple, que son los legal idioms. Entonces los dos los vamos a practicar y sobre todo también vamos a ver la estructura, ¿sí? Cómo vamos a escuchar la fonología. Vamos a usar mucho la fonología desde cómo traducir correctamente estos términos, legalese, ¿no? Entonces vamos a usar términos de fonología, voy a dejar muchos ejercicios de fonología, porque al final se trata de hacer más con menos. Entonces no tenemos mucho tiempo que perder, literal son solamente 3 meses, pero en estos 3 meses diario, de lunes a jueves, vamos a ver este panorama. Entonces, les voy a dejar 2 cápsulas más. En la cápsula vamos a ver qué es el método Cortina y cómo está estructurado nuestro folleto, ¿sale? Más bien, cómo está estructurado este curso de 8 módulos para un aprendizaje a 3 meses. Y basado en las áreas de cada uno, lo podré extender a 6 meses, a 12 meses, dependiendo de su habilidad y sobre todo de su contexto. No se preocupen por reprobar, no reprueba nadie. Este es un curso complementario, es un curso de a de veras, con alguien que va todos los días a juzgado. Entonces voy a tratar de filmar una que otra cápsula desde juzgado, cuando se pueda, porque dentro de la corte no se puede tomar ningún tipo de gráfica, pero afuera sí. Entonces afuera voy a tratar de hacerlo y pues ver cómo me fue en el día a día. Y dentro de eso también voy a dar las consultas gratis todos los días para poder ayudar a otras personas en todos los Estados Unidos con sus problemas legales en México.
pero también en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad, privacidad. Materias, no solamente que son mi expertise, sino que pueden ser apoyadas en línea. Entonces, por eso es que vamos a practicar. Sí, por eso, quien se quiera unir a las consultas, todos los días voy a hacer consulta en línea. Obviamente los horarios en México son distintos, pero bueno, al final se trata de eso, ¿no? De hacer un contexto para todos y practicar. Entonces las clases tienen un principio, por qué son en la mañana y por qué es en la noche. Lo explicaré en la próxima, en la próxima cápsula. Nos vemos y bueno, cuídense mucho en esta primera clase. Nos vemos, esta fue la clase de la mañana. Nos vemos en la noche de 8 de la noche a 9 de la noche. Vean las otras cápsulas, por favor, para poder llegar con todo para nuestra clase de 8 a 9. De lunes a jueves. Los viernes descansamos. Gracias.